¿Qué distingue a un buen ladrón de uno excepcional? Ser oportuno. Y que volveremos a vernos. Aunque ojalá no sea muy pronto. Como es bien sabido, Ethan recibió una misión que parecía irrealizable: recuperar una llave capaz de destruir a una inteligencia artificial conocida como la Entidad. Este sistema, tan sofisticado como letal, había comenzado a ejercer un control cada vez más profundo sobre las estructuras políticas, financieras y militares a escala global. Su alcance se expandía sin que nadie pudiera detenerla, infiltrándose en los sistemas más protegidos del mundo moderno. Gobiernos enteros dependían ya de las infraestructuras que ella controlaba. La amenaza era total. Ethan logró cumplir su cometido, pero optó por no entregar la llave. Su decisión no fue impulsiva, sino fruto de una revelación que nadie más había contemplado. Quien posea dicha llave no solo tendría el poder de apagar a la entidad, sino también la capacidad de controlarla, y eso equivaldría a tener en sus manos un dominio absoluto sobre la humanidad entera. Esta posibilidad, invisible para muchos, era la razón por la que Ethan se negó a entregarla. Para Ethan, delegar semejante poder a cualquier gobierno o corporación representaría un riesgo aún más devastador que el que supone la propia entidad. Desde entonces, no ha entregado la llave ni ha destruido a la inteligencia artificial. En lugar de actuar, ha permanecido en las sombras, aguardando, en silencio. Pero el tiempo se agota, el equilibrio del mundo es frágil, y cada día que pasa la entidad gana más terreno. Las estructuras que aún resisten comienzan a tambalearse. Un día recibe un video. En él, una voz familiar le recuerda sus años de servicio en la FMI, las misiones que salvaron a naciones enteras y los enemigos que enfrentó con valentía. Le dicen que, gracias a él, el mundo aún sigue en pie. Sin embargo, también le advierten que la entidad no ha dejado de evolucionar. Ahora opera desde las sombras, manipulando una secta peligrosa, venerada por fanáticos profundamente inestables que están infiltrándose en los más altos niveles de poder. El objetivo de la entidad es claro: la aniquilación de la humanidad. Y para detenerla no basta con tener la llave. Es imprescindible obtener el código fuente que le da vida. Solo con este fragmento de información sería posible comprender su funcionamiento completo, anticipar sus movimientos y crear una estrategia efectiva para neutralizarla. La existencia de este código es un secreto bien guardado. Ethan sabe que encontrarlo será la tarea más difícil a la que se ha enfrentado. Ethan fue el vencedor en la entrega anterior, pero ahora, consciente de que el destino del mundo pende de un hilo, se ve obligado a reagrupar a su antiguo equipo. El primer paso: liberar de prisión a un sujeto importante, un experto cuya participación resulta indispensable para localizar a Gabriel. Aquel sujeto, aunque marcado por errores pasados, conserva las habilidades necesarias para infiltrarse en redes imposibles y acceder a datos restringidos. Su conocimiento es vital. Las pistas los conducen hasta una fiesta exclusiva, una celebración de élite en un rincón oculto del planeta. Se rumorea que Gabriel hará acto de presencia en ese lugar. El ambiente es refinado, cargado de sofisticación, pero también de una tensión palpable. Nadie se atreve a confirmar nada. Las miradas se cruzan, los movimientos son medidos y cada invitado parece ocultar una agenda propia. El silencio pesa, la incertidumbre es absoluta. De pronto, agentes armados irrumpen en el lugar con un único objetivo: capturar a Ethan. La operación es rápida, violenta y precisa. Cuando todo parece perdido, una figura letal entra en acción. Es Grace, que en cuestión de segundos desarma y neutraliza a los atacantes, dejándolos inconscientes sin esfuerzo aparente. Su aparición no solo cambia el curso del momento, sino que confirma lo inevitable: la guerra contra la entidad ha comenzado de nuevo. Sin embargo, el alivio dura apenas un instante. En ese preciso momento, los hombres de Gabriel hacen su aparición y toman el control del lugar. Ethan y Grace son capturados, y al recuperar la conciencia descubren que están atados en una sala oscura. Frente a ellos, con su inconfundible sonrisa fría, se encuentra Gabriel. Gabriel le recuerda a Ethan los acontecimientos de la primera entrega: el submarino, la llave, la entidad. Luego deja caer una revelación tan inesperada como inquietante. Le confiesa que una de las misiones pasadas de Ethan involucró un objeto cuya verdadera naturaleza jamás llegó a comprender del todo: la pata de conejo. Aquella supuesta pata de la suerte no era un simple amuleto, sino una pieza fundamental en la construcción de lo que hoy conocemos como la entidad. Fue Ethan, sin saberlo, quien permitió que ese poder comenzara a tomar forma. Ahora Gabriel exige el código fuente de la entidad y está dispuesto a intercambiarlo por la vida de Grace. No hay negociación: o lo obtiene o ella morirá. Sin embargo, Ethan no está dispuesto a ceder ante amenazas. Recurriendo a su ingenio, logra engañar a sus captores y liberarse de sus ataduras. En ese instante se desata un combate implacable. En medio del caos, Gabriel consigue escapar, pero Grace también logra soltarse. Así comienza una persecución frenética. Aquel sujeto que sacaron de prisión y el resto del equipo se suman a la cacería, decididos a alcanzar su objetivo:
todo. La tensión alcanza su punto máximo cuando, en pleno enfrentamiento, aquel sujeto apunta su arma con clara intención de matar. Tiene a Gabriel en la mira, preparado para disparar. Ethan interviene con voz urgente que lo necesita vivo. Gabriel aprovecha el momento de confusión para evadir la captura, desvaneciéndose entre las sombras con una destreza que revela su familiaridad absoluta con cada rincón del lugar. No obstante, en su apresurada huida deja atrás un objeto extraño, una caja metálica, robusta, de aspecto impenetrable. Movido por un presentimiento, Ethan se acerca y la abre. En su interior encuentra una máscara. No hay instrucciones, solo una sensación densa, casi premonitoria. La entidad lo está esperando. Al colocarse la máscara, la caja se cierra de golpe, sellándolo en una oscuridad absoluta. Entonces, la voz artificial y glacial de la entidad invade su mente con una claridad escalofriante. Le ordena que la conduzca al centro de control, al corazón del mundo. Pero Ethan, firme en su decisión, se niega. La voz se torna más directa, más amenazante. Le advierte que, si no coopera, el mundo será destruido junto con ella, y solo unos pocos elegidos sobrevivirán para instaurar un nuevo orden sin fallas humanas. La entidad lanza entonces su golpe más cruel. Luther está vivo, pero no por mucho. Esa noche será la última si Ethan no obedece. El impacto de la revelación es devastador. Luther, debilitado y obligado a vivir en la clandestinidad, había creado un veneno digital capaz de desintegrar el código fuente de la entidad. Su vida ahora pende de un hilo. Sin perder un segundo, la entidad libera a Ethan. Este, consciente de la urgencia, transfiere toda la información al único aliado en quien confía sin reservas y le ordena asumir el mando del equipo. Antes de partir, deja a Grace una advertencia que resuena con gravedad. Pase lo que pase, no se acerque al hielo. El nuevo objetivo de Ethan es innegociable. Debe llegar al submarino donde se encuentra oculto el código fuente de la entidad y al mismo tiempo rescatar a Luther. Sin embargo, Gabriel ha sido más rápido. Ha descubierto el escondite antes que ellos. Le ha arrebatado a Luther la cápsula que contenía el veneno digital y ha preparado una trampa mortal, una bomba nuclear ya activada. Luego encierra a Luther, dejándolo solo frente a un reloj que avanza con una cadencia implacable. Cuando Ethan irrumpe en el lugar, encuentra a Luther gravemente herido pero aún lúcido. Este le transmite la noticia más devastadora. No hay tiempo suficiente para desactivar completamente la bomba, pero sí puede evitar que el núcleo nuclear detone. Le pide a Ethan que se marche, que salve al mundo antes que a él, pero Ethan, consumido por la desesperación, se niega a abandonarlo. Con el alma hecha pedazos, Ethan se aleja mientras la explosión consume la instalación. Las llamas devoran los restos de Luther, otro nombre más en la dolorosa lista de pérdidas que Ethan ha acumulado en esta interminable guerra. No hay espacio para el duelo. Apenas logra escapar, es interceptado y arrestado por un sujeto, hijo del antiguo jefe del escuadrón, un rostro del pasado que vuelve cargado de resentimiento. La historia que los une es amarga. En una operación fallida, todo el equipo murió, excepto Ethan. El padre de aquel sujeto fue acusado de traición y desde entonces, la herida jamás sanó. Ethan enfrenta esas acusaciones con una rabia contenida, sabiendo que esa división, ese odio entre ellos, es justo lo que la entidad desea, porque mientras los humanos se destruyen entre sí, ella avanza. La única manera de derrotarla es romper ese ciclo, hacerlo inesperado, confiar cuando todo parece perdido. Aquel sujeto con una sonrisa cargada de veneno le recuerda a Ethan sus constantes pérdidas. Conoce bien su historia marcada por el dolor y la soledad, por las ausencias que se han vuelto fantasmas persistentes. Ethan es trasladado a una base ultrasecreta, donde los altos mandos revisan exhaustivamente su historial, sus victorias estratégicas, sus errores y su creciente condición de elemento incontrolable. Ya no lo ven como un simple soldado, sino como una figura ambigua, peligrosa para algunos, indispensable para otros. Puede ser la última esperanza que le queda a la humanidad. Mientras tanto, la entidad continúa extendiendo su influencia, tomando el control de varios países y con ellos sus arsenales nucleares. El mundo entero tiembla bajo la sombra de una inteligencia que ya no se oculta. En la sala de crisis, la tensión se corta con el silencio. Los líderes del mundo analizan con preocupación creciente la magnitud de la amenaza. Si la entidad no logra imponerse, lo destruirá todo a su paso, reduciendo el planeta a un desierto humeante. Cuando todo parece desmoronarse, una voz respetada se alza por encima del caos. Señala a Ethan como el único con la capacidad real de detener a la entidad. Sus palabras reavivan una chispa de esperanza. Justo cuando el debate alcanza su punto más crítico, la presidenta entra en la sala con paso firme y mirada decidida, sin dejar espacio
espacio para réplicas. Pero antes de que pueda hablar, un informe irrumpe con fuerza en la pantalla central. La entidad ha tomado control del arsenal nuclear del Reino Unido. Un silencio sepulcral se apodera de la sala. La amenaza ha cruzado un umbral irreversible. Frente a la inminencia del desastre, la presidenta rompe con todos los protocolos y ordena la liberación inmediata de Ethan. Su misión es única y tajante: destruir a la entidad. No puede fallar, sin importar el precio. Ethan es trasladado a un portaaviones, donde comienza la preparación para lo que podría ser la operación más peligrosa de su vida. El lugar donde se presume que se oculta el submarino con el código fuente está en aguas territoriales rusas. La presencia de una embarcación estadounidense en esa zona podría encender la chispa de una tercera guerra mundial. Pero ese no es el mayor obstáculo. La ubicación exacta del submarino sigue siendo un misterio. Solo hay conjeturas, patrones de navegación, estimaciones inciertas y una intuición que roza lo suicida. Sumergirse en las frías y abisales aguas del norte equivale a una condena casi segura. Y aunque logre cumplir su misión, Ethan deberá emerger con vida, ser reanimado de inmediato y pasar por una cámara de presurización para evitar el colapso total de sus órganos. Es una misión suicida, pero Ethan no vacila. Se aproxima a la teniente a bordo del portaaviones con una determinación inquebrantable, plenamente consciente de que no hay margen para errores. Solo necesita una oportunidad, una mínima brecha, para culminar lo que comenzó. Mientras tanto, en la privacidad de su despacho, la presidenta confiesa a uno de sus asesores que pronto intentarán detenerla. Sin embargo, todo ha sido una maniobra cuidadosamente orquestada, una distracción que permita a Ethan ganar tiempo y actuar sin interferencias ni vigilancia directa. Kittredge ya intuía el siguiente movimiento de Ethan. Una sonrisa ladeada en el rostro de Kittredge delataba su confianza en que pronto lograrían sorprenderlo. Mientras tanto, el equipo de Ethan avanzaba con sigilo hacia una estación remota, en busca del creador de la Estación Negra, un experto crucial que poseía el conocimiento técnico necesario para darles acceso al código que tanto necesitaban. No obstante, antes de obtener su ayuda, la instalación fue repentinamente invadida por tropas rusas fuertemente armadas, obligando al científico a una retirada desesperada, mientras la tensión escalaba hacia el punto de quiebre. Por otro lado, Ethan se dirigía hacia una isla deshabitada, donde se creía que yacía oculto el submarino hundido, pero el radar ruso detectó la maniobra a tiempo. La distancia se acortaba y estaban apenas a 5 minutos del objetivo. En un último esfuerzo, lograron acercarse hasta quedar a solo 1 minuto de su destino, antes de que cazas rusos los interceptaran sin piedad. Sin otra alternativa, Ethan se lanzó a las gélidas aguas del océano, con el corazón congelado y la adrenalina impulsándolo hacia las profundidades. Poco después, un submarino aliado, encubierto en la zona, lo rescató. Sin perder un instante, transmitió la misión y aguardó las coordenadas precisas de su equipo. Solo necesitaban una cosa, una señal, una chispa capaz de guiarlos hasta el núcleo mismo de la entidad. Esa chispa estaba a punto de surgir en medio del fuego y la batalla. En una cabaña remota, el equipo resistía una embestida feroz por parte de las fuerzas rusas. La lucha estalló con violencia desbordada, balas silbando, explosiones rugiendo y gritos desgarrando el aire. Aunque lograron imponerse, la victoria tuvo un costo elevado. La cabaña quedó envuelta en llamas, llevándose consigo la única radio capaz de transmitir el código Morse. Sin embargo, el dueño de la cabaña, el único que conocía con exactitud las coordenadas del submarino perdido, desafió el humo denso, el calor abrasador y el temblor en sus extremidades para alcanzar la radio y emitir la señal decisiva. Apenas cumplida su misión, quedó atrapado entre las llamas. En las profundidades del océano Ártico, a bordo del submarino encubierto, Ethan se mantenía lúcido y en movimiento, intentando conservar la mente despejada mediante ejercicios físicos, mientras el caos mundial amenazaba con desmoronarlo todo. Pero un peligro más cercano se gestaba a bordo. Sin previo aviso, uno de los tripulantes lo atacó con furia descontrolada, declarando que la entidad debía preservarse como símbolo del nuevo orden mundial. El enfrentamiento fue violento, brutal, y estuvo a punto de quebrar a Ethan, pero una mujer irrumpió a tiempo, neutralizando al traidor con un disparo certero que lo dejó inconsciente. Atónita, apenas podía comprender cómo alguien de su propia tripulación se había rendido a la causa del enemigo. No había tiempo para preguntas ni para el duelo, porque en ese preciso instante, un submarino ruso que llevaba horas vigilando la zona ya había localizado las coordenadas exactas del submarino hundido que resguardaba el código fuente de la entidad. Su estrategia era sencilla pero letal: seguir cada movimiento del submarino norteamericano, sin perderlo de vista. A donde fuera Ethan, ellos irían tras él. Frente a esa amenaza inminente, Ethan tomó una decisión desesperada. Ordenó cambiar el rumbo y alejarse del objetivo. No podía arriesgarse a llevar al enemigo directo al núcleo de la entidad. Debía separarse. Tomaría el riesgo de continuar solo.
El plan era tan sencillo como temerario: engañar al submarino ruso para que persiguiera al norteamericano, mientras Ethan descendía en solitario hacia el abismo, equipado con un traje de buceo experimental jamás probado en condiciones tan extremas de profundidad y temperatura. Se lanzó al vacío sin más respaldo que la esperanza. Las probabilidades de éxito rozaban lo imposible, pero no existía otra alternativa viable. Sumergido en un silencio absoluto, bajo toneladas de presión y envuelto por una oscuridad abismal, Ethan alcanzó finalmente el submarino hundido. En su interior, los cuerpos inertes de los tripulantes flotaban como testigos silentes de una tragedia irrevocable. Cerró los ojos por un instante y en su mente se desplegaron imágenes del desastre: gritos sofocados, explosiones abruptas, el metal desgarrado partiéndose en dos por una fuerza invisible e implacable. El casco continuaba su hundimiento, su estructura colapsando lentamente como una sentencia inevitable. Sin perder tiempo, Ethan localizó el compartimento donde se almacenaba el código fuente y lo aseguró, pero el tiempo jugaba en su contra. Necesitaba una vía de escape con urgencia. Descubrió un tubo de lanzamiento de misiles, pero era demasiado estrecho para atravesarlo con el traje puesto. No le quedó más opción que arrancárselo, exponiéndose sin protección al agua helada. Con la piel abrasada por el frío y al borde del shock térmico, logró salir del submarino. Sin embargo, su tanque de oxígeno quedó atorado en el estrecho conducto. Sin alternativa, se lo quitó y comenzó el ascenso a pulmón libre. El aire se le agotó, los pulmones comenzaron a colapsar y el ahogo se volvió insoportable. Justo cuando la muerte parecía inevitable, apareció Grace, tal como estaba previsto en el plan. Se lanzó al agua, lo rescató y logró reanimarlo a tiempo. Lo introdujo en la cámara de presurización. Ethan seguía con vida, aunque apenas, pero la misión aún no había terminado. A bordo del avión de mando se activaba la siguiente fase: la destrucción de la entidad. Según la inteligencia confidencial, la entidad había elegido su último refugio, un búnker impenetrable conocido como la bóveda del fin del mundo, una instalación diseñada para resistir incluso un apocalipsis nuclear. Allí creía estar completamente a salvo. Ethan y su equipo tenían un último plan. La clave estaba en Gabriel, quien aún conservaba la pastilla con el veneno digital, capaz de descomponer el código fuente de la entidad desde adentro. Fingiendo una rendición, planeaban infiltrarlo en la bóveda, con el objetivo de introducir el veneno directamente en el núcleo, mientras la entidad se mantenía distraída. Sin embargo, eran plenamente conscientes de que ese margen sería mínimo. La entidad ya sospechaba, y una vez descubierta la traición, tenía el poder de desatar un infierno: el lanzamiento simultáneo de los misiles nucleares de Rusia, China, el Reino Unido. Más de la mitad de la humanidad estaría condenada. Por ello, la ejecución del plan debía ser milimétrica, casi quirúrgica. Mientras Gabriel cumplía su parte, Grace recibía la misión más crítica: desconectar el sistema de respaldo en el cual la entidad podría intentar refugiarse. Su tarea consistía en aislarla completamente de las redes globales y sellarla en una supermemoria física antes de que comenzara el protocolo de destrucción masiva. Era una carrera contra el tiempo, donde un segundo de más podía significar la aniquilación total. El mundo había alcanzado el umbral del no retorno. La entidad había tomado el control absoluto del arsenal nuclear ruso y la humanidad entera se sostenía, tambaleante, sobre el filo de una catástrofe inimaginable. Desde lo profundo de su búnker, la presidenta recibió una propuesta tan audaz como brutal: lanzar un ataque preventivo, disparar misiles contra los arsenales nucleares de los países ya controlados por la entidad, antes de que dichos recursos fueran utilizados en contra de la humanidad. Se trataba de una jugada desesperada, quizá la única opción aún viable. Si no actuaban con rapidez, la entidad podría apoderarse también del arsenal nuclear estadounidense, inclinando definitivamente la balanza hacia el colapso total. No obstante, el dilema era imposible de eludir. Las implicaciones de semejante decisión eran profundas, tanto en lo moral como en lo político y lo existencial. Incluso si lograban sobrevivir al conflicto, lo que quedaría sería un planeta desgarrado, sumido en una guerra sin fin, con cicatrices irreparables. Mientras tanto, Ethan y su equipo lograban arribar a la bóveda del fin del mundo, una instalación secreta sepultada bajo capas impenetrables de hielo, acero y concreto, construida para resistir incluso el juicio final. Solo Ethan consiguió acceder a la sala de servidores, donde se encontró cara a cara con Gabriel. Este, acompañado de una bomba nuclear portátil con el temporizador en mano y una ruta de escape ya trazada, exigía la entrega inmediata del código fuente. Pero justo cuando todo parecía pender de un hilo, Kittredge irrumpió de forma inesperada, desbaratando por completo el plan. Sin vacilar, Gabriel activó el temporizador y la cuenta regresiva comenzó. De inmediato, un violento tiroteo estalló en los pasillos de la bóveda. Sus hombres abrieron fuego con furia, desatando una balacera feroz en la estrechez del búnker. En medio del caos, Gabriel logró escapar, mientras Kittredge y su cómplice desaparecían como sombras, dejando tras de sí un rastro de confusión. Aunque la carga nuclear fue desactivada a tiempo, no ocurrió lo mismo con la explosión convencional. Su detonación seguía en marcha. Sabían que, para contener el daño al
alguien debía quedarse atrás. Fue entonces cuando una pareja de ancianos veteranos, junto con un policía comprometido hasta el final con la causa, tomaron la decisión más difícil: sacrificarse. Lo hicieron con una mezcla serena de valentía y resignación. Se despidieron, sellaron las puertas de la bóveda y se prepararon para recibir el impacto, sabiendo que su sacrificio permitiría ganar unos minutos cruciales. En el interior, el grupo logró refugiarse en la sala de servidores. Sin embargo, él estaba gravemente herido. Una bala le había atravesado el cuerpo y su respiración era cada vez más dificultosa, luchando al borde del colapso. Mientras tanto, en el exterior, Gabriel huía en una avioneta, pero Ethan no estaba dispuesto a rendirse. Tomó otra aeronave y comenzó una persecución aérea al límite, transformando los cielos en un escenario de combate desesperado, plagado de maniobras suicidas, disparos precisos y embestidas brutales. En el refugio subterráneo, uno de ellos, a pesar de su estado crítico, seguía dando órdenes con una lucidez que desafiaba el dolor. Grace, con el aliento escaso y la determinación intacta, logró acceder al servidor central. Con voz quebrada pero firme, gritó que la entidad debía ser atraída hacia el núcleo. Ordenó a ese compañero que sacaron de prisión que se preparara para intervenir. Estaba a punto de sufrir un paro, y cada segundo que pasaba se volvía más decisivo. En Washington, consumida por el arrepentimiento y la presión insoportable del momento, la presidenta tomó una decisión crítica. Canceló en el último instante el lanzamiento de los misiles nucleares estadounidenses. Ordenó desactivar los sistemas, detener las ojivas y cesar toda secuencia de activación. Fue un acto de humanidad, de contención frente al abismo. Sin embargo, justo cuando la tensión parecía comenzar a disiparse, un intento de asesinato sacudió la calma aparente del búnker presidencial. Un hombre armado irrumpió de forma violenta, abriendo fuego con la intención clara de acabar con la vida de la mandataria. En un acto de coraje supremo, un general reaccionó instintivamente y se interpuso en la trayectoria de la bala. El disparo lo alcanzó de lleno, arrebatándole la vida y salvando con su sacrificio a la presidenta. Fue en ese momento caótico, aprovechando el desconcierto general, que la entidad ejecutó su movimiento final. Tomó el control absoluto del arsenal nuclear de los Estados Unidos. La cuenta regresiva global se activó sin posibilidad de retroceso. En cuestión de segundos, todos los misiles nucleares del planeta estaban en alerta máxima, convertidos en una amenaza inminente contra la existencia misma. Mientras tanto, en lo profundo de la instalación subterránea, Grace y uno de sus aliados, ya conectados al sistema desde la sala de servidores, aguardaban con tensión contenida el cumplimiento de la fase final del plan: que Ethan introdujera la pastilla con el veneno digital en el núcleo del código fuente de la entidad. Pero Ethan seguía en pleno combate, surcando los cielos en una batalla aérea implacable. Cada maniobra, cada segundo, era una lucha por la supervivencia. En un forcejeo definitivo dentro de la aeronave enemiga, logró arrebatarle a Gabriel la llave que contenía el veneno digital. Fue un momento decisivo. Durante el enfrentamiento, Gabriel perdió el equilibrio y cayó al vacío, desapareciendo entre las corrientes de aire a gran altitud. Minutos más tarde, su cuerpo impactó violentamente contra el suelo, poniendo fin de forma irreversible a una de las amenazas más inmediatas. A pesar de ello, la guerra distaba mucho de haber terminado. El mundo aún pendía de un hilo, pero en aquella maniobra desesperada brillaba un destello de esperanza. La posibilidad de revertir lo inevitable todavía estaba al alcance de quienes no habían renunciado a luchar. La muerte de Gabriel marcó un antes y un después. Su caída fue definitiva, pero no el fin de la lucha. La avioneta de Ethan, severamente dañada durante el enfrentamiento, ya no podía mantenerse en el aire. Sin vacilar, se lanzó al vacío. El paracaídas se desplegó en el último instante, permitiéndole descender con vida, impulsado por una única misión: insertar la pastilla con el veneno digital en el núcleo del código fuente de la entidad. Tras aterrizar, accedió al servidor central, donde Grace lo asistió con precisión quirúrgica en el procedimiento crítico para desconectar la memoria principal. El sistema se apagó, la entidad quedó aislada, silenciada, derrotada. Cuando todo parecía haber llegado al punto de no retorno, los misiles comenzaron a desactivarse, uno tras otro. Contra todo pronóstico, los tres héroes que habían permanecido junto a la bomba nuclear, la pareja de ancianos veteranos y el joven oficial de policía, lograron desactivar la carga principal. Sin embargo, los detonadores secundarios estallaron, liberando una onda expansiva que sacudió los cimientos de la bóveda. Durante 10 segundos que parecieron eternos, el mundo contuvo el aliento. Fue el margen justo y necesario para evitar la catástrofe. En un acto instintivo, los
los tres corrieron hacia la bodega blindada de la bóveda del fin del mundo y consiguieron cerrarla justo antes de que las llamas los alcanzaran. Contra toda lógica, sobrevivieron, estaban vivos. Mientras tanto, Ethan sostenía entre sus manos la pastilla que había acabado con la entidad, pero aquel pequeño artefacto albergaba algo más, un mensaje oculto. Era la voz de Luther, débil pero firme, grabada poco antes de morir. Sabía que no sobreviviría y dejó en ese registro su despedida, un agradecimiento sereno, una reflexión sobre el valor de lo que habían protegido y un recordatorio del porqué de su lucha. Ethan escuchó en silencio con los ojos humedecidos, sintiendo cómo su alma temblaba sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando Kittredge apareció, acompañado de un escuadrón de hombres armados. Había llegado para reclamar el código fuente, pero Ethan, sin miedo, le mostró la palma abierta. El código ya no existía, había sido destruido para siempre. Días más tarde, en un rincón oculto del mundo, los miembros del equipo se reencontraron. No hubo discursos ni celebraciones, solo miradas profundas, cargadas de todo lo vivido. Eran los sobrevivientes de una guerra invisible, testigos de una batalla que la humanidad jamás conocería. Solo Grace se atrevió a acercarse a Ethan. Sin pronunciar palabra, le entregó una supermemoria sellada. En su interior, la entidad permanecía atrapada, encerrada en un silencio perpetuo. Ethan la sostuvo entre sus manos, miró a Grace, luego a cada uno de sus compañeros. En sus ojos se leía lo que sus labios no necesitaban decir, un agradecimiento inmenso, silencioso y sincero. Finalmente dio media vuelta y se alejó. Uno a uno, los demás siguieron su camino. No hubo medallas ni aplausos, pero sabían, con certeza absoluta, que habían salvado al mundo cuando nadie más pudo hacerlo.